Buenas noches, licenciado. En esta ocasión yo voy a presentar una clase que es la actividad número 17. Se trabajó un plan de clases que yo lo trabajé conforme al conflicto armado interno. Había hecho uno anteriormente que es sobre la importancia del control de la natalidad. Sin embargo, al parecer yo lo subí en el espacio incorrecto, entonces grabo este otro, esperando cumpla los requerimientos. Conflicto armado interno, que es, yo tengo acá la presentación, el trabajo que yo realicé. Esto prácticamente es la base del contenido que yo voy a impartir con los chicos, es explicarles que el conflicto armado interno en Guatemala, en el marco de la Guerra Fría, pues que tuvo lugar entre 1960 a 1996, es un ejemplo notable de la influencia de la Guerra Fría en América Latina. Este conflicto enfrentó al gobierno guatemalteco, apoyado por Estados Unidos, contra varias insurgencias guerrilleras de la izquierda. En el contexto histórico tenemos que en 1944 una revolución derrocó al dictador Jorge Ubico, llevando al poder a un gobierno democrático encabezado por Juan José Arévalo. Creo que es bastante mencionado esta etapa entre 1944 y 1954, que inclusive nosotros en algún punto pues se le llamó los años de oro o los años de primavera, ¿verdad? Entonces, creo que este gobierno tuvo gran relevancia en nuestro país en esa década, ¿verdad? Esto también fue seguido por Jacobo Arbenz. Arbenz implementó reformas agrarias y sociales, incluyendo la expropiación de tierras no cultivadas de la compañía United Fruit Company, una poderosa empresa estadounidense. Creo que hasta el momento siguen trabajando. Me parece que son las empresas de la chiquitita, creo que se llama. Entonces, se trata de esto. Sabemos también que la expropiación de tierra pues fue más a personas indígenas que quizá por desconocimiento pues tuvieron que entregar las tierras que les correspondían. Luego, la intervención de Estados Unidos trajo el golpe de Estado en 1954 en el contexto de la Guerra Fría y bajo la influencia del anticomunismo. La CIA organizó el derrocamiento de Arbenz, instalando una serie de gobiernos militares alineados con Washington. ¿Cuáles son las causas o cuáles fueron las causas del conflicto? La represión y violaciones de derechos humanos. Tras el golpe, los gobiernos militares implementaron políticas represivas contra cualquier forma de disidencia, lo que generó un ambiente de violencia y miedo en el país. Desigualdad social y económica, la pobreza extrema y la falta de acceso a la tierra y recursos básicos para la mayoría de indígenas y campesinas los llevó inclusive a más pobreza de la que ya padecían, con el hecho de no poder cultivar alimentos propios y para vender o exportar. Entonces, eso trajo aún más pobreza en estas áreas. Más que nada fue en las áreas del altiplano, en el occidente, ¿verdad? Bueno, la influencia de la Guerra Fría, la lucha global entre Estados Unidos y la Unión Soviética incentivó el apoyo de Estados Unidos a regímenes autoritarios en su lucha contra los movimientos considerados comunistas. También tengo para explicarle a los chicos en resumen que este tema aborda el conflicto armado interno en Guatemala, un periodo de intensa violencia y represión política que duró 36 años. El conflicto surgió tras el golpe de Estado en 1954, ya lo platicábamos, apoyado por la CIA, que derrocó al presidente Jacobo Arbenz, también lo platicábamos, y dio lugar a una serie de gobiernos militares. Estos regímenes con apoyo de Estados Unidos en el contexto enfrentaron a diversas guerrillas izquierdistas que buscaban justicia social y económica. En un país marcado por la pobreza extrema y la desigualdad, tristemente es así, la desigualdad inclusive hay tantos derechos que los defienden, sin embargo, aún
existe la desigualdad, ya sea de género, ya sea económico, ya sea de varios tipos, se sigue dando la desigualdad, especialmente entre la población indígena. Es bastante. Realmente creo que la discriminación hacia la persona indígena sigue latente. Quizá ha disminuido algo, pero está aún latente. El conflicto fue caracterizado por violaciones masivas de derechos humanos, incluyendo genocidio y desplazamiento forzado. Los acuerdos de paz, un tema bastante importante que llegó en 1996, pusieron fin oficialmente al conflicto, pero las secuelas sociales y económicas persisten hasta hoy. Me parece que el acuerdo de paz, el nombre está y se escucha muy bonito, nos ha favorecido de tal manera, sí, pero aún si nos preguntamos o hacemos una encuesta a varias personas del país, me parece que si les preguntamos si hay paz en nuestro país, me parece que varios van a responder que no, por el hecho de la violencia. Vivimos en un país bastante violento donde varias muertes todos los días y de una manera terrible y fatal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a dar yo esta clase? Lo organicé de esta manera. En la planificación, las competencias es analiza las distintas relaciones de poder que se establecen en el proceso de formación del Estado guatemalteco. Sabemos que esto es parte de la sociedad, es parte del Estado. Contenidos declarativos, actitudinales y procedimentales, comprende la problemática del conflicto armado interno en el marco de la Guerra Fría, analiza de manera asertiva cada una de las problemáticas. Esto será para evaluación de los chicos, ¿verdad? Actividades de aprendizaje también. En la inicial presentación de un video respecto al conflicto armado interno, que acá yo tengo el link del video y el video en sí, ¿verdad? También tengo en el intermedia interacción en el aula, ¿sí? Después de ver el video, la interacción en el aula por medio de un cuadro SQA sobre el tema, ¿verdad? Cuáles son los aspectos a preguntar, cuáles son las interrogantes, qué comprenden por el tema desarrollado. Estas son interrogantes para los chicos. ¿Cuáles conocimientos posees que te servirán de utilidad? ¿Cuál es la importancia del tema? ¿Dónde aprendiste acerca del tema, verdad? Quiero saber en qué utilizarías este tema, qué ventajas te proporcionarán, qué te gustaría aprender. Lo que aprendí es que aprendieron, qué fue lo que absorbieron del tema que acabo de explicar, cuáles habilidades desarrollaste, cuál es la habilidad que ellos desarrollaron a través de este tema. Esto sería entonces, y el final es la evaluación por medio de una exposición oral según adecuación de los instrumentos de medición y evaluación a los dominios y niveles de aprendizaje. Esto, y también indicador de logro, dice si se interesa por profundizar en los procesos de la historia reciente de Guatemala. Me parece que esto es bastante importante, ¿verdad? Creo que esto es el objetivo a lograr. En evaluación, que ya es la parte final, que acá lo tenemos, tengo que organización de una presentación individual. En ella los estudiantes se preparan para compartir los conocimientos adquiridos. Esto es dentro de la clase. Ellos dan su punto de vista para medir sus conocimientos, lo que adquirieron ellos. Tenemos entonces en recursos, investigación, infografía. Tenemos también pizarrón, marcadores, hojas, carteles, docentes y estudiantes, ¿sí? Tengo esto entonces para ellos y acá está mi lista de cotejo. Bueno, esto es la rúbrica de adecuación de los instrumentos de medición y evaluación de los dominios y niveles de aprendizaje. En este caso, exposición oral aplica, ¿sí? En todos ellos lo utilizaron porque lo tenemos acá arriba. También la lista de cotejo lo tenemos. En la lista de cotejo, ¿cuáles son o fueron los aspectos a evaluar? Es que se evalúa el orden dentro del aula mientras se escucha la explicación, bueno, en las tres fases, ¿verdad? Hasta la evaluación, coherencia en las respuestas, porque no solo es de responder, sino que tenga coherencia, que tenga relación con el tema impartida, puntualidad. Puntualidad
sí, lo tienen porque de hecho ellos están en el aula, entonces se hizo en ese momento, a excepción de los chicos que no vinieron al aula, pues obviamente no fue puntual, será otro día cuando se les pase el mismo trabajo. Participación en clase, sí lo tuvieron. De hecho, prácticamente fue de manera obligatorio, podría decirse, la participación, porque todos debían participar. Ahora, algún chico no quiso participar, bueno, entonces no tiene esta nota, ¿verdad? En estos cinco aspectos, perdón, tengo 2 puntos por cada uno de ellos. En total son 10 puntos. Estos son mis, mis herramientas de evaluación, entonces, licenciado. Luego tengo bibliografía de donde obtuve los temas que acabo de explicar. Espero haya llenado los requisitos que pide la rúbrica de usted. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche.